Bueno chicos, en este video les voy a estar explicando el contenido nuevo, cociente de radicales con el mismo índice. Dentro de la misma unidad tenemos los números reales. Tenemos la propiedad de los radicales cuando hablamos de un cociente, pero cuando son de igual índice. Me dice que para poder dividir tienen que tener el mismo índice común. En este caso vamos a hacer lo mismo como cuando vimos producto de radicales con el mismo índice y diferente. Recuerden que cuando teníamos diferentes índices nosotros calculábamos el mínimo común de los índices. Ese se dividía entre el índice real y se le multiplicaba al exponente del radicando. En este caso no va a ser necesario calcular mínimo común porque los índices, bien lo dice el contenido, es radicales con el mismo índice. Entonces vamos a trabajar de una manera más fácil y luego más adelante se les estará explicando cómo se dividen radicales con diferentes índices. Me dice la propiedad cuando son iguales índices que resulta de dividirlos radicando, es decir, la raíz n de A entre la raíz n de B. Recuerden que el índice tiene que ser el mismo, pero los radicandos no importa que sean diferentes. En esta parte está de forma horizontal, pero también lo podemos ver la división expresada de forma vertical, en forma de fracción. Tenemos la raíz n de A sobre la raíz n de B. Esto es igual a tener una sola raíz porque tienen el mismo índice para poder dividir los radicandos, es decir, A sobre B. Esta es la propiedad de forma general. Me dice que por lo tanto se deja expresado el mismo índice y se dividen los radicandos, tomando en cuenta que a estas letras se le puede asignar valores. Vamos a ver un ejemplo ya asignándole valores a cada una de estas letras. Me dice calcular las siguientes raíces. En este caso, este ejemplo que me dice el inciso A es la raíz de, aquí es 4, aquí es un 4. No es n porque estoy asignando valores. Entonces, la raíz cuarta de 16 sobre 81. En este caso les decía que cuando el radicando se puede descomponer en factores primos, nosotros lo hacemos. En este caso, el numerador y el denominador se pueden descomponer en factores primos. Entonces, voy a decir descomponer en factores primos. ¿A quiénes? Al 16 primeramente y luego hago lo mismo con el 81. Recordando que el 16, la unidad es un número par, por lo tanto tiene mitad. Mitad de 16, 8. El 8 es un número par, por lo tanto sigue teniendo mitad. Mitad de 8, 4. El 4 sigue siendo un número par, sigue teniendo mitad. Mitad de 4, 2. El 2 es un número par, sigue teniendo mitad. Mitad de 2, 1. Ahora, una vez que yo lo descompongo en factores primos, lo expreso en producto de potencia, como 2 elevado a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque recuerden que lo elevamos con respecto al índice para poder simplificar. Ahora vamos a descomponer al denominador del radicando, que en este caso es 81. El 81 es múltiplo de 9 porque al sumar la cifra 8 más 1, 9, 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto tiene tercera de 81 es 27. 27 sigue siendo múltiplo de 3, por lo tanto se le puede sacar tercera. Tercera de 27, 9. 9 es múltiplo de 3, sigue teniendo tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Acá yo lo puedo expresar en producto de potencia como 3 elevado a la cuarta con respecto al índice, para poder simplificar.
Una vez que yo tenga la descomposición en factores primos y expresado en producto de potencia, voy a sustituir dichos valores en cada uno de los radicandos. Es decir, la raíz cuarta de ¿quién? Me dice de 16, pero en vez de escribir 16, yo escribo el producto de potencia. 2 elevado a la cuarta. Dividido entre 81, que equivale a 3 elevado a la cuarta. Recuerden que acá lo tenemos de esta forma. Ahora lo voy a expresar de lo que está del lado contrario. Esto a lo mismo a decir la raíz cuarta de 2 a la cuarta sobre la raíz cuarta, recuerden que es el mismo índice para cada radicando, de 3 elevado a la cuarta. Por lo tanto, acá yo puedo simplificar el exponente 4 con el índice de la raíz. Acá en este caso, cuando tenemos cociente de radicales, las raíces desaparecen porque estamos extrayendo la raíz de ese determinado radicando. Por lo tanto, este 4 desaparece con la raíz y solo me queda 2. Este se simplifica con este. Recuerden que cuando trabajamos con raíces, la raíz se desaparece. Entonces acá solo me queda 3. 2/3 es el resultado de esta raíz. Vamos a ver otro ejemplo, el inciso B. El inciso B me dice la raíz cuadrada. Recuerden que cuando es cuadrada el índice está de forma implícita, no aparece, pero tenemos que tener en cuenta que allí el índice es 2. Por lo tanto, cuando expresemos en producto de potencia, nos conviene que todo esté elevado al cuadrado para poder simplificar. Tenemos raíz cuadrada de 121 sobre 169. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tener que descomponer los radicandos, primero al numerador y después al denominador. Descomponer en factores primos. 121. Recuerden que el 121 no es múltiplo de 2 porque la unidad no es par. Tampoco es múltiplo de 3 porque al sumar los dígitos o la cifra, en este caso, no me dan que sea un múltiplo de 3. Por ejemplo, 1 más 2, 3 más 1, 4. 4 no es múltiplo de 3. Tampoco no tiene quinta porque recuerden que un número es divisible por 5 cuando la unidad es 5 y cuando es 0. Procedo a ver si tiene séptima. En este caso no es múltiplo de 7, el 121, sino el 121 es múltiplo de 11. 121 entre 11, recuerden que 11, porque 11 por 11, 121. Ahora, acá el 11 es un número primo, por lo tanto solo es divisible entre el mismo y el 1. Entonces, onceava de 11, 1. Ahora lo expreso en producto de potencia como 11 elevado al cuadrado con respecto a mi índice de la raíz. Ahora voy a simplificar al denominador del radicando, que en este caso es 169. 169 no es múltiplo de 2, de 3, ni de 5, ni de 7, ni de 9. El 169 es múltiplo de 13. Treceava de 169 es como que yo diga 169 entre 13. Recuerden que me dice descomponer en factores primos. Los factores primos son todos aquellos que son divisibles entre el mismo y la unidad. En este caso el 1. El 13 es primo, por lo tanto yo le puedo sacar treceava al 169. Treceava de 169 es 13. El 13 como es primo, entonces le vuelvo a sacar treceava. Treceava de 13,
una. Por lo tanto, esto yo lo puedo expresar en producto de potencia como 13 elevado al cuadrado. Una vez que yo lo tenga descompuesto en factores primos y expresado en producto de potencia, yo voy a sustituir en la raíz. Entonces escribo raíz cuadrada de 121, pero 121 equivale a 11 elevado al cuadrado dividido entre el 169, pero sustituido por el producto de potencia, que es 13 al cuadrado. Hago lo mismo. Me decía acá la propiedad que lo tengo expresado en una sola raíz, lo hago por separado, expresándolo de lo que está del miembro izquierdo. Yo lo tengo expresado del miembro derecho, ahora lo expreso de lo que está del lado izquierdo. Según la propiedad me dice que esto es lo mismo a tener la raíz cuadrada. Recuerden que esto está expresado en una sola raíz, por lo tanto le está diciendo que cada uno tiene el mismo índice al estar expresado en una sola raíz. Entonces, la propiedad me dice que esto es lo mismo a tener la raíz cuadrada de 11 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado. Ahora sí puedo simplificar con respecto a la raíz. Pero bien les decía, cuando estamos trabajando con raíces, la raíz desaparece. Cuando en este caso sea cociente. La raíz desaparece cuando es cociente de radicales. Este se simplifica con la raíz y me queda solo 11. Este 2 se simplifica con la raíz y me queda 13. Por lo tanto, la respuesta a esta raíz del inciso B, 121 sobre 169, 11 sobre 13. Vamos a realizar uno de los ejercicios